Me falta esto. ¿Qué necesito para poder calcular I sub 2, I sub 3, I sub 4? ¿Qué necesitaríamos, ¿sí? Conociendo las resistencias? ¿Qué otro dato me falta para poder calcular las corrientes? La diferencia potencial entre 6 y 2. Señor, perfecto. Eso tengo que calcular. Por eso hago estos circuitos equivalentes y este BCD es igual a este. Entonces, en este circuito equivalente puedo calcular la diferencia BCD haciendo la I sub 1, que ya conozco, por la equivalente R234. ¿Eh? Entonces, podemos hacer acá si quieren. BCD, ¿a qué va a ser igual? Ahí se ve. BCD. Vengo a este circuito, ¿sí? BCD es I1 por R234. ¿De acuerdo a la ley de Ohm? Va a ser I1 por R234. ¿Y eso a qué va a ser igual? I sub 1, 6 quintos. Bien, ver. Por R234. Me voy, me fijo, R234, 4 tercios. O sea que esto es por 4 tercios de ohm. ¿Sí? Acá puedo simplificar. El 3 en 1, este 2. 4 por 2, me queda 8 quintos de volt. Esa es la diferencia BCD. Esta diferencia, chicos, repito, sobre este, que es la misma que tiene el paralelo que a mí me interesa. ¿Entiende eso? Entonces, ahora que conozco BCD, cada resistencia de ese paralelo está a la misma diferencia potencial, porque esa es la característica de un paralelo. Entonces, aplicando ley de Ohm, puedo sacar I sub 2, I sub 3, I sub 4. Conozco BCD, ¿sí? Entonces, yo sé que BCD, que voy acá, va a ser I sub 2 por R2. De acá, saco I sub 2, va a ser BCD sobre R2. Por ejemplo, ¿no? BCD es 8 quintos de voltios. R2 son 3 ohm. Marco grande sobre esto chico, este me queda 8 sobre 15. ¿Está bien? ¿Vamos bien? En forma similar, también se cumple que BCD es I sub 3 por R3. Saco I sub 3. De nuevo, BCD sobre R3. O sea, 8 quintos de volt sobre R3 es 4. Tengo 8 dividido 20. Y la última, BCD, es la I sub 4 por R4. De manera que la I sub 4 es BCD sobre R4. Sería 8 quintas de volt dividido 6. Tengo 8. Siempre ustedes tienen que verificar, ¿sí? Porque la I sub 2, la I sub 3 y la I sub 4 fueron generadas por la I sub 1. Se tiene que verificar que la suma de las tres me tiene que dar I sub 1. O sea, verifiquemos. Hago I sub 2 más I sub 3 más I sub 4. A ver qué valor me da. Me tiene que dar I sub 1, si está bien hecho. Sería 8, 15 más 8, 20 más 8, 30. Hice bien esto, ¿no entiendo? Creo que sí. Y no me da. 60 sería. A ver, 60 sería. 4, 8 por 4. Más 8 por 3, 24. Más 2 por 8, 16. A ver, ¿hicimos bien? 30, 40, 72, 60. ¿Puede ser? Entonces, ¿esto? ¿Sí dice bien? A mí sí me da bien, pero no hice con fracciones. Bueno,
30, 40, 72, 60. Esto es amperes. ¿Sí? Y esto sería, si lo hago por 12, si es por 12, esto es 5. Esto y esto es 1. No, no es por 12. No es por 12. 272. Sí, tiene que ser. 6. 6 es, profe, sí, ahí está. 6 quintos. Sí, profe, 6 quintos. Ah, coincide. Sí, coincide. Coincide. Tiene que darlo la I sub 1. ¿Sí? I sub 1 que no había dado también 6 quintos. Coincide. Se verifica. Esto no se olviden, por favor. Siempre que hagan, verifiquen. Si no les da, algo está mal. Alguna operación hicieron mal, digamos, ¿no? Verifiquen sus cálculos. La suma me tiene que dar la corriente que la originó. Siempre, ¿no? Y 2 más I3 más I4 me tiene que dar la I sub 1, que es a partir de la cual se generaron. Eso verifiquen siempre como precaución, ¿no? Bien, y ahí tendríamos resuelto el punto B, calcular las intensidades. Y después nos dice calcular potencias disipadas en cada resistencia. Eso lo van a hacer ustedes, pero sería, hago una, por ejemplo. Hacemos, por ejemplo, sobre R1, la potencia disipada en R1, le damos T1, va a ser I1 al cuadrado por R1. ¿Sí? Tenemos todos los datos. C sub 2 va a ser I sub 2 al cuadrado por R2 y así sucesivamente. Eso se los dejo para ustedes. Ya es matemático. Tenemos todas las corrientes, tenemos todas las resistencias. Es la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Está bien? Eso se los dejo. ¿Alguna pregunta? Para no perder más tiempo. Profe, entonces siempre verificamos sumando las corrientes. Siempre. ¿Y para capacidad cómo verificamos? Ya vamos. ¿Para verificar qué? En capacidad. Y la carga. Y siempre tenemos que hacer la carga. Hay una carga que genera las cargas de los condensadores en paralelo. Es algo parecido. Cuando ustedes tienen condensador en paralelo, la suma de las cargas me tiene que dar una carga total, que es la que viene cuando van armando el circuito de capacitores, ¿sí? Eso tiene que ser la suma de las cargas de los capacitores en paralelo, tiene que ser igual a la carga que viene de un capacitor que debe estar en serie al lado. ¿Entiendes? Es parecido. En vez de corriente, ahí es carga. Ahí es carga. Sí, es parecido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Ustedes sacan, quedó pendiente, no está terminado. Ustedes tienen que sacar potencia. Ustedes van a la potencia. Voy a compartir de nuevo la serie. Bien. Quiero llegar al 3 por lo menos, que hay un capacitor. A ver cómo hacemos cuando hay un capacitor. Vamos al 2, a plantearlo por lo menos. Dice el 2. Calcular la resistencia entre los puntos A y B de la figura. Y tenemos los valores R1, R2, R3, R4, R5. Tengo todos los valores. A ver, no lo vamos a hacer. ¿Qué harían primero? ¿Qué asocian? ¿Se puede? R4 y 5. Bueno, eso es bueno. ¿Cómo están? En paralelo. Muy bien. Y cuando reemplazo, esa me queda una serie, una resistencia que le llamo R45, que estaría ubicada en lugar de las dos. ¿Y después? Sumar todas, ¿no? Te quedan todas en serie. Y después todas en serie, ¿sí? R1, R2, R3 y la R45. Por todas va a circular la misma corriente, ¿sí? Perfecto. Está muy fácil, ¿sí? Dejamos eso para ustedes. Entonces, asociamos 4 o 5 en paralelo y pongo la resistencia en lugar de ellas. Y después todo en serie. No me pide corriente, así que hasta ahí nomás. Muy fácil. Bien, vamos a este ejercicio. En el ejercicio 3 dice, calcular la potencia disipada por el siguiente circuito. B, calcular la corriente que circula por R igual a 4 ohm. Esta que está acá.
R igual a 4. Pero vamos a calcular todas las corrientes, como práctica. Calculemos todas. Después dice C, determinar la diferencia de potencial entre los puntos correspondientes a los extremos del condensador y calcular la carga que hay en el mismo. Tengo el valor de la capacidad. Una vez que resuelvo todo el circuito, quiero saber cuánto vale la diferencia de potencial entre las placas del condensador. Y además, nos podría pedir, como hay varios ejercicios, cuál de las placas se carga más positivamente. Ya vamos a ver cómo hacemos. Agreguémosle acá, que no solo vamos a calcular la diferencia, sino que vamos a determinar cuál es más positiva, si la placa es superior o la inferior. ¿Sí? Esos son los 3 puntos. 3 puntos. ¿Está? Bien. Voy a pasar a dibujarlo y a explicar cómo se trabaja cuando hay condensadores. ¿Sí? Este es 3. Bien. Este sería nuestro circuito. ¿Sí? Fíjense, entre otras cosas, que de la batería solo tengo la FEM. Como dato, y solo tengo la FEM, 10 volts. No tengo resistencia interna. ¿Sí? No tengo resistencia. Bien. Decíamos que nosotros los circuitos los vamos a resolver aplicando la ley de Ohm cuando el circuito alcanza el régimen estacionario y permanente. De desequilibrio, pero estacionario y permanente. ¿Qué significa estacionario y permanente? Que si yo tomo el valor de la corriente en cualquier punto del circuito, esa corriente no tiene que variar en el tiempo. ¿Sí? Se tiene que mantener. A pesar de que cuando tomo en otro punto, me puede dar un valor distinto, pero también ahí tiene que permanecer invariable en el tiempo. Entonces puedo decir que estoy en un régimen permanente. ¿Sí? Cuando tengo condensadores en nuestro circuito, el condensador va a arrancar descargado. Cuando cierro la llave del circuito, este condensador va a empezar a cargarse. A medida que va tomando carga, va cambiando la diferencia de potencial entre sus placas y eso me altera todo el circuito. ¿Sí? Voy a tener una corriente derivando por acá, cargando este condensador,
¿sí? La que venía por acá se va a derivar. Una parte por acá y otra por acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el capacitor se carga a la diferencia de potencial máxima de estos puntos, que puedo llamar A y B, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el capacitor se cargó a la diferencia de potencial máxima de estos dos puntos, el condensador ya no recibe carga. Ya no recibe carga. Acá ya no se deriva corriente. Entonces, toda la corriente que sale de R1 va a ir a encontrar a R2. Entonces, para nosotros que trabajamos en régimen estacionario y permanente, para resolver este circuito, es lo mismo que retirar el condensador. ¿Sí? Completo. Toda la rama del condensador. ¿Y qué significa eso? En este caso particular, en este conductor entre A y B, está solo el capacitor. Si aparte hubiese una resistencia en serie, sacamos todo, condensador y resistencia en serie. Toda esa rama, porque al no circular corriente por el capacitor, tampoco va a circular corriente por la resistencia que está en la misma rama. ¿Se entiende eso? Al no circular por acá, no circula nada por todo el conductor. Entonces, no hay caída en esa resistencia y puedo sacar toda la rama. Entonces, para resolver, el circuito con el que vamos a trabajar nosotros es igual, pero sin el condensador. Saco el condensador y vuelvo a hacer el circuito con el que voy a trabajar. Pero yo les recomiendo que mantengan los puntos, porque lo vamos a necesitar. No se olviden que nos pide la diferencia de potencial entre los bornes o las placas del capacitor. Entonces, en nuestro circuito original, hasta donde podamos, mantener los puntos, ¿sí?, de ubicación. Este es A y este es B, porque acá estaba colocado el condensador originalmente. Esto es la FEM, esto es R1, esto es R2, esto 3, 4, 5. Bien. Yo voy a ir haciendo los circuitos equivalentes, es un consejo por eso. El que quiere lo hace, el que quiere no. ¿Qué puedo ir asociando? ¿Sí? Lo que es evidente de asociar. ¿Cómo están R1 y R2? En serie. R3 y R4. En serie también. Fíjense que la corriente que sale de la batería, que llamo, por ejemplo, vamos a llamar I solo, si quieren, o I1, como usted quiera. Vamos a llamarle I. O I1. La corriente que sale de la batería la llamé I1. Esa corriente entra en R1 y al salir de R1 tiene todo un conductor hasta R2. No tiene dónde derivarse. Ya no está más. El capacitor se cargó y acá ya no se deriva corriente. Entonces toda la corriente sale y va a R2. Sale de R2 la misma I1. Y esa viene hasta este nudo o nodo, de las dos formas se lo denomina, nudo o nodo. Acá llega la I1. Pero ahí, ¿qué pasa? Se encuentra con dos conductores, se encuentra con una derivación. Entonces ya no puede seguir como I1, se tiene que abrir en dos. ¿Sí? Y va de esas dos, la mayor va a ser por la resistencia menor, no se olviden de eso. Bien, entonces esta I1 llega a este nudo y se va a abrir en una que puedo llamar I2 y va a seguir en otra acá que llamo I3. La I2 va a pasar por R4, sale de R4 y se va a encontrar con R3, sale de R3 y llega a este nudo que le llamé A, B, a este le voy a llamar C y a este le voy a llamar D. ¿Sí? Fíjense, la I2 pasa por R4, sale de R4, pasa por R3. Como ustedes me dijeron.
R3 y R4 están en serie, perfecto, pasa la misma corriente. R1 y R2 están en serie, perfecto, pasa la misma corriente. Y la I3 pasa por R5 y va y termina en el nodo D. Vuelven a juntarse I2 y I3 para llegar a la batería la misma corriente que salió, I1. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. O vuelvo a explicar. Entonces, ¿qué podríamos asociar? Así como se ve, puedo hacer R1, 2, que va a ser R1 más R2, porque están en serie. Y después, ¿qué tengo? Tengo R3, R4 también, porque ustedes me dijeron, muy bien, que están en serie. Puedo ir asociando. R1 vale 6. Sería 6 más... no, perdón, estoy en otro ejercicio. Este es 5. R1 vale 5 y R2 vale 5. Son 10 ohms. R3 vale 4 y R4 vale 6. O sea, también 10 ohms. Bien. Voy a hacer el circuito equivalente. Fíjense que en el circuito equivalente que continúa, ya desaparece A y B. Porque voy a reemplazar estas dos por una. Ya no puedo poner el punto medio. Entonces, el circuito que sigue sería este. Acá va una resistencia. Acá va la otra. Y acá tengo otra. Bien. Me va quedando así. Esta sigue siendo la FEM. Esta es la unión. Esto es R1, 2. Esta es la unión de 3 y 4. Es R, 3, 4. Y esta es R5. Acá tengo I1. Y acá también I1, por supuesto. Acá llega I1 a este nudo. Y acá pasa I3. Y acá pasa I2. Que vuelven a juntarse. Estos se mantienen. Este nudo es C. Y este le llamé D. Acá llega I3. Acá llega I2. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo asocio ahora? ¿Qué puedo agrupar? Para hallar otro circuito. R3, 4 con R5 ¿Cómo en están? paralelo. Sí, señor. ¿Correcto? Sí, perfecto. Perfecto. Acá me queda R1, 2, por el que pasa I1. Y ahora, acá abajo, voy a tener agrupado lo que puedo llamar 3, 4, 5. Epa, se dobló mi cable. De ahí su 1 sale de 1, 2, 6, 1. ¿Y qué pasa ahora? Viene, ya no se puede derivar, ¿sí? Y se encuentra con R345 y vuelve como hizo 1. ¿Qué me indica eso? ¿Cómo están R1, 2 con R345? ¿En serie? Correcto, pasa la misma corriente por las dos. Perfecto, están en serio. Sí, correcto. O sea que ahora puedo reemplazar todo por una sola resistencia, a la que le voy a llamar finalmente mi R equivalente. Esta es la FEM. O sea acá voy a tener una corriente. ¿Cómo se va a llamar esta corriente? ¿Esta cuál va a ser?
Y uno la misma que Claro, salió del... claro, es la que sale de la batería, sin miedo. Sí, sí, chicos. 1, perfecto, hizo 1. Bien, sigamos asociando. Entonces, voy a este circuito, ya sacamos R12, R34. Voy acá y puedo agrupar, me dijeron ustedes, para hallar estas dos están en paralelo. O sea, R3, 4, 5, que sería esta. Hasta acá tengo todas, ¿sí? R12 calculé, R3, 4, y esta ya era original. Ahora me dijeron que puedo agrupar estas dos en paralelo y puse esta. Y esta sería, como son dos, es el producto dividido la suma. R3, 4 vale 10. Por R5 también vale 10. Eso sería a un cuadrado dividido. R3, 4 vale 10. No, R5 vale 10. Este es 1. Este es 1. Sería 100 dividido 20. Sería 5. Qué capo. 5. Bien. Tengo la R345. Esta. Y para pasar de esta a esta, me dijeron que estaban en serie. O sea que ahora puedo hallar la R equivalente. ¿Qué va a ser? Si son serie, es R12 más R3, 4, 5. R12, 10. Más R3, 4, 5, 5. O sea, la resistencia equivalente de todo nuestro circuito, ahí, la resistencia equivalente de todo el circuito, entonces vale 15 ohms. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Antes de seguir, ¿quieren que vuelva a explicar algo? Te había puesto ampere, perdón. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se entiende? Sí, Bien. profe. Tengo la corriente, perdón, tengo la resistencia equivalente. ¿Y después qué nos pedían? Calcular la potencia disipada. Hay que calcular las corrientes. Vamos a sacar todas las corrientes y después podemos sacar las potencias. Y lo que me interesa es mostrarle cómo calculo la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor. Lo demás es más o menos lo que veníamos haciendo. Vamos primero a calcular corrientes. ¿Cuántas corrientes tengo que calcular? Voy a mi circuito original y tengo I1, I2 y I3. Tengo que calcular 3 intensidades de corriente. Bien. Vamos a partir de acá, voy a sacar I1, que es la que sale de la batería. Esta. De entrada voy a sacar esta, I1. La que sale de la batería, la que vuelve a la batería. Eso lo puedo calcular del circuito final de este, aplicando ley de Ohm. Sabemos que la FEM va a ser igual a I1 por R equivalente. De acá despejamos I1. Va a ser la FEM dividido R equivalente. La FEM son 10 voltios. La R equivalente, 15. Esto sería 2 tercios. Ahora sí. Ahora sí en per. ¿Está bien? Tengo I1. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esa I1 es la misma que está acá. I1. ¿Sí? Fíjense que estos bornes CD en este circuito serían estos. Si quieren. Esto es C. Esto es D. ¿Y por qué es importante? Porque yo necesito esta diferencia de potencial para después ir al paralelo y sacar las corrientes. Porque la diferencia de potencial de estas resistencias, al estar en paralelo, es la misma que la diferencia de potencial que tiene su equivalente. ¿Cómo calculo BCD? BCD, lo hago como la corriente que calculé, la I1, acá también circula I1, sería I1 por la R
3, 4, 5. No se ve nada. Ahí. Estoy acá. I sub 1 por R3, 4, 5. Entonces sería I sub 1, 2 tercios de ampere. R3, 4, 5. Tengo que ir acá. 5. 5 ohms. O sea, 10 tercios de volt. Eso vale la diferencia de potencial entre los bornes de esta equivalente y es la misma diferencia de potencial que tienen las dos resistencias en paralelo. Ya tengo la diferencia. Conozco las resistencias, conozco la diferencia de potencial, ya puedo calcular las corrientes. ¿Sí? Aplicando de ohm. ¿Sí? Acá sabemos, puedo escribir que BCD acá va a ser igual a I sub 2 por R3, 4. I sub 2 por R3, 4. De acá puedo sacar I sub 2. Va a ser la BCD, que calculé recién, dividido R3, 4. BCD, 10 tercios. De volt. R3, 4, me voy y me fijo acá, 10 ohms. 10 ohms. Sería un tercio. ¿Sí? Esto sería Sí, profe. un tercio de ampere. Tengo I sub 2, un tercio. Lo mismo puedo hacer para calcular ahora la I sub 3. Ahí se ve, I sub 3, que es R5. La misma diferencia sobre R5. O sea que va a ser I sub 3, pero por R5. Acá tengo I sub 3, aquí va a ser igual. SD, pero dividido R5. 10 tercios de volt y R5, ¿cuánto varía? 10 también. 10. También un tercio. ¿Sí? Se tiene que verificar, ¿sí?, que la suma me tiene que dar I sub 1. Eso no se olviden. Siempre verifiquen. Si quieren. 2 tercios. Me fijo. I sub 1. ¿Dónde saqué? Acá. I sub 1, 2 tercios. Perfecto. Coincide. I sub 2 me hizo también 2 tercios. Estamos bien. Tengo todas las corrientes. Tengo todas las resistencias. Ustedes pueden sacar las potencias. Se los dejo para ustedes. Se los dejo para ustedes. La corriente que nos pedía, R igual a 4, es la R3. Esta es la I sub 2. Ya la calculamos también. I sub 2. Hicimos todo. Para las potencias, ya saben cómo hacer. Eso se los dejo a ustedes. Después lo que me interesa es cómo calculo la diferencia de potencial entre los puntos correspondientes a los extremos del condensador. Y después calcular la carga. Una que conozco la diferencia, conociendo la capacidad, puedo calcular la carga. Bien, ¿cómo hacemos para calcular? Eso sí me interesa. Entonces tengo que volver a este circuito. Y en este circuito poner las corrientes. ¿Sí? Bien. Voy a volver a dibujar para no ensuciar demasiado. Voy a hacer de nuevo un ratito el circuito. ¿Sí? Sería así. Voy a hacerlo más grande para que vean bien. ¿Sí? Bien. Aguante mática. Lo voy a dibujar nomás. Si no se ve, estoy dibujando el circuito nomás. El mismo circuito original. Pero un poco más grande para que vean las corrientes y las caídas. Cómo hacemos los caminos. ¿Sí?
dibujé más grande. ¿Sí? El circuito original, dibujé más grande. La FEM, esto es R1, esto es R2, este es el condensador, esto es R3, R4, R5. Bien. Voy a dibujar, a ver si se ve con otros colores en todo caso. Acá tengo. No sé si lo ven así o si lo hago por fuera. No sé cómo lo van a ver mejor. Si lo hago así o le pongo así, ¿cómo les queda mejor, chicos? ¿Le pongo así la corriente o le dejo dentro del cable? ¿Qué prefieren? ¿Cómo lo ven mejor? No sé. ¿Lo hago por fuera o por el cable? Acá, si lo hago por fuera, acá circularía I1, acá circula I1, esta es I2, esta es I2. Si lo hago por fuera, pasa por la resistencia así, esto es I2, esto es I2, y acá pasa I3. ¿Sí? Se juntan y vuelven a la fuente. ¿Sí? A esto le llamamos originalmente AB, esto era C. B. ¿Se entiende así? ¿Está bien? Sí, profe. Si lo hago por fuera, lo ven mejor capaz. Pues, lo hacemos así. Bien. Tenemos que calcular la diferencia potencial entre los puntos que llamamos AB, que son la diferencia potencial de las placas del condensador. Bien, y eso lo hacen como quieran ustedes. Una forma, yo puedo hacer B sub A menos B sub B, o puedo hacer B sub B menos B sub A. Lo importante es qué pongo. ¿Sí? Si hago B sub A menos B sub B, ¿qué significa? Que voy de B a A. Ahí. Si pongo B sub A Está. menos B sub B, ustedes saben, eso significa que estoy yendo de B a A. Tengo que ir desde B a A por cualquier camino. Fíjense, un camino sería, salgo de B, paso por R4, subo, paso por R2 y llego a A. Otro camino, salgo de B, paso por R4, paso por R5, paso por la fuente, paso por R1 y llego a A. Otro camino, salgo de B, paso por R3, paso por la fuente, paso por R1 y llego a A. Todos los caminos me tienen que dar igual. ¿Sí? Pero lo importante es lo que ustedes escriben acá. Ahora, si ponen B sub B menos B sub A, ahí cambia. Tengo que ir de A a B, por los caminos que sean. ¿Está bien? Ojo con lo que ponen acá. Tiene que ser igual a lo que pongo después acá. ¿Por qué? Porque el valor final que voy a sacar es una resta de B sub A menos B sub B. De manera que si el resultado me da positivo, significa que el potencial de A es mayor que el de B. Si me da negativo, significa que el potencial de B es mayor que el de A. Por eso, ojo. Bien. Voy a hacer este primer camino, el más cortito. ¿Sí? Y después los más largos se los dejo a ustedes. Qué capo. ¿Está bien? Bueno, voy a ir de A a B, perdón, de B a A, pasando por R4 y R2. Habíamos dicho que cada vez que una corriente pasa por una resistencia, se produce una caída de potencial. ¿Qué significa? Que de este lado, el potencial sobre esta resistencia es mayor que de este lado. Y acá, de este lado, es mayor que de este lado, porque la corriente va en este sentido. En el sentido que va la corriente, cae el potencial. De este lado tengo más, de este lado tengo menos. De este lado tengo más, de este lado tengo menos. De este lado más, de este lado no menos. ¿Está bien? Bien. Entonces, en mi camino, el camino que elijo, si yo paso recorriendo el camino que elegí, una resistencia en sentido contrario a la corriente, como sería mi caso, estoy yendo de B a A, entonces, saliendo de B, yo cruzo en mi camino la resistencia en sentido contrario a la corriente. La corriente va hacia B y yo salgo de B. ¿Sí? Entonces, si paso una resistencia en sentido contrario a la corriente, estoy pasando de menos a más. Eso para mí
es una suba de potencial. Se incrementa el potencial en mi camino. Entonces, va más I sub 2 por R4. Sigo, siempre yendo a, sigo, no hay más nada, no hay más nada, nada. Me encuentro con R2. Y R2 también paso en sentido contrario a la corriente. Paso de menos a más. Es una suba de potencial. Sería más I sub 1 por R2. Y ya llegué. En el camino ese, fácil. Reemplazo. I sub 2 es 1/3 de ampere por R4. ¿Cuánto varía? R4. 6. 6. Más I sub 1. 2/3 de ampere por R2. 5. De manera que me queda 6/3 de voltio más 5 por 2, 10 tercios de voltio. Estos son 16 tercios de voltio. ¿Se entendió? Voy a hacer un camino más. La batería, este es menos, este es más. Por ejemplo, si hago el camino ahora, perdón, antes de seguir, ¿se entendió esto? ¿Hasta acá? ¿Por lo menos? ¿Sí? Probamos otro camino, pero ¿se entendió? Fíjense que como me dio positivo, ¿qué significa? No se olviden, nunca pierdan de vista que están haciendo una diferencia de potenciales entre el potencial absoluto de A menos el potencial absoluto de B. Si esa diferencia me da positiva, significa que en esta resta B sub A es mayor que B sub B. Entonces, si en este ejercicio le pidieran cuál de las placas se carga más positiva, evidentemente esta va a ser la placa positiva y esta va a ser negativa. Ustedes deberían responder que la placa que está unida al borne A es la más positiva, porque me dio positivo al hacer B sub A menos B sub A. ¿Sí? Voy a probar otro camino. Voy a ir de B a A, pero ahora voy a ir por R3, por la fuente y por R1. Así agregamos la fuente. Hagamos de nuevo. B sub A menos B sub B. Igual. Salgo de B. Pero ahora cruzo la resistencia en el mismo sentido que la corriente. Se me produce una caída de más o menos. Entonces eso es negativo. Tengo una disminución. Al pasar me encuentro con menos. Menos I sub 2 por R3. Hay una caída de potencial. Antes iba en contra de la corriente, había una subida de potencial. Cuando voy en el mismo sentido de la corriente, tengo una caída de potencial, entonces va negativo. Sigo y me encuentro con la batería, pero la batería la paso de menos a más. Eso me levanta el potencial de nuevo, más la FEM. Sigo y me encuentro con R1, pero R1 también lo paso en el sentido de la corriente, o sea, paso de más a menos. De nuevo, es una caída de potencial. Es menos I sub 1 por R1. ¿Sí? Reemplazamos. Menos. I sub 2 es 1/3 de ampere por R3, que vale 4. 4 ohms. Más la batería, la FEM, era 10 volts. Menos I sub 1 por R1. I sub 1 es 2/3 de ampere y R1, 5 ohms. 5 ohms. Continúo acá. Bien. Tengo menos 4/3 de volt, más 10 volt, menos 10/3 de volt. Puedo sumar estos dos negativos, me queda 14. Me va a quedar 10 menos 14 tercios de volt. Esto es 30 más 14, menos 14. 30 menos 14 sería 16. Serían 16 tercios de volt. ¡Qué maravilla! El mismo valor, que es lo que tiene que dar. De nuevo, como hice diferencia, esto es positivo, la placa, ¿sí?, de B sub A es mayor que la de B sub A. ¿Se entendió? Explico de nuevo, Cualquier cosita, por favor. Es importante porque esto
lo vamos a necesitar también cuando demos Kirchhoff, ¿eh? Que quede claro cuando recorremos, cómo recorremos nuestro camino, cómo tomo las diferencias de potencial. ¿Quedó claro, chicos? Vuelvo a explicar. Ustedes van a hacer... Sí, escucho. Si hubiésemos tomado B sub B menos B sub A, hubiese dado negativo. El mismo, te tiene que dar el mismo valor, pero negativo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, gracias. Tiene que darte, prueben ustedes después, tiene que darle menos 16 tercios. Lo que le está indicando, cuando hacen B sub B menos B sub A, que B sub A es mayor, por eso me da negativo. Sí, le tiene que dar igual, pero negativo. Pero ahí no termina. Ustedes van a hacer, yo los voy a esperar acá. B sub A menos B sub B, pero ahora van a hacer este camino. Van a salir de B, van a pasar por R4, van a pasar por R5, van a pasar por la fuente, van a pasar por R1, van a llegar a A. Ya vuelvo. Mientras ustedes hacen eso, ya vuelvo. A ver. Hola, ¿cómo vamos? Ya volví. ¿Plantearon? ¿Hago yo? A ver si coincidimos. ¿Hicieron? ¿O no? Sí, coincide. Ah, muy bien. Qué cajo. Hago, a ver, para los que no hicieron. Salgo de B, voy a pasar R4, R5, la fuente, R1. ¿Cómo sería? Paso R4 en sentido contrario a la corriente, voy a ir de menos a más. Sería más. Eso era. Y sus 2, R4. Sigo, me encuentro con R5, pero R5 paso de más a menos, en el mismo sentido de la corriente, tengo una caída, menos, y sus 3, R5. Sigo, me encuentro con la batería, paso de menos a más, es más, la fuente. Sigo y me encuentro con R1, que paso en el mismo sentido de la corriente, voy de más a menos, es una caída de nuevo, es I sub 1, R1. ¿Así les quedó? Sí. Bueno, Sí, profe. y tiene que darle 16 tercios. Bien, chicos. Sí, profe. No sé cómo están. Me gustaría explicarle un par de ejercicios más, pero si están cansados, se los dejo a ustedes. Depende de ustedes. No sé cómo están. Un recredito, profe, y ya estamos pila de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? Un Perdón. recredito y estamos re pila de vuelta. Bueno, ¿quieren que descansemos un ratito? Como ustedes quieren. ¿O quieren terminar? También, como que. Quería explicarle un par de ejercicios nomás. Cómo resolver este que plantea con dándole datos de la potencia. Cómo se asocian las baterías, me falta, perdón. Una pavada. Y después, eso, los demás son todos parecidos. Son muy similares. Podríamos hacer uno práctico de, si queremos conectar decía pasacassette, pero vamos a poner un reproductor de CD por lo menos, ¿no? No existe más pasacassette. Ustedes ni saben lo que es un pasacassette. No existe. Para ustedes no existe. Bueno, lo espero. ¿Quieren hacer 5 o quieren dejar? Yo hago lo que ustedes digan. ¿Quieren dejar? ¿Quieren hacer un descanso? ¿Quieren seguir un ratito? Si me aguantan
una media, menos de eso. Le hago un par de explicaciones más y la dejamos. ¿Quieren? ¿Qué quieren Sí, hacer? bueno, 5 minutos, profe, y ya estamos. Dale. 10 puntos. 5 minutos. ¿Cómo no? Espero. Profe, Sí, escucho. después nos va a explicar cómo va a ser para rendir el parcial. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Ah, Sí. bueno. Explico. Sí. Profe, Sí, escucho. tengo un problema. Yo no subí el TP de potencial porque se me pasó Ajá. la fecha. ¿Será que le puedo subir junto con el de capacidad? Este, ¿Cómo te apellidas? Asmus. Hola Andrea. ¿En la primera? ¿La otra entregaste bien? Sí, pero el de Sí, potencial se me dale, pasó. dale. Bueno, subímelo con capacidad. Gracias, profe. Ese vence hoy Sí, a las sí, 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 18. ahí le A las subo. 18. Gracias. Dale. Disculpe. No, por favor, Andrea, dale.
Profe, ¿Sí? ¿Escucho? ya está, 5 minutos. ¿Estamos? Vale, perfecto. ¿Están pila a pila, como me prometieron? Ustedes son más exagerados. 0 km, Bueno. profe. Hoy es Muy bien. sábado. Sí, sí, entiendo. Tenemos hambre ya. Sí, entiendo, chicos. Por eso les Profe, pero pregunté. ella trae aunque sea. Yo les pregunto, por eso, si quieren, cortamos. Yo no tengo problema. Por eso pregunté. No, profe, sigamos. Pregunté, Sigamos. Ni un problema. Ingeniero, Señor, ¿no puede dar una clase para terminar después de esto? no sé si vamos a tener tiempo. Si tenemos tiempo, puede ser. Puede ser. Chicos, vamos al cuarto. Que tiene una dificultad distinta, digamos. A ver cómo Pero, usamos profe, los hasta esta datos. serie nomás es lo del parcial, ¿cierto? Hasta esta serie. Sí, señor. Ah, ok. Acá termina el parcial. Vamos al cuarto. Dice, se va a generar calor en una resistencia de 0,10 ohm con una potencia de 10 vatios conectándose con un generador cuya FEM es 1,5 voltios. Nos pide, ¿cuál debe ser la resistencia interior del generador? ¿Qué diferencia de potencial hay entre los extremos de la resistencia? Acá tenemos un caso de lo que veníamos hablando. Este generador, esta FEM, esta batería, tiene resistencia interna. ¿Sí? Bien. Acá, ¿cómo usamos? ¿Cómo hacemos? A ver, por eso quería este ejercicio. Bien. Los datos que tenemos es, tenemos una batería de la que conozco la FEM. Pero nosotros sabemos que esa batería tiene asociada una resistencia interna. Que no conozco. No es dato. Y a esta batería conectamos una resistencia exterior. Ahí, así. De esa resistencia conozco el valor. La resistencia es de 0,10 ohm. Conozco el valor. Perdón, este es 4. Conozco el valor de R. ¿Qué más conozco? Conozco la potencia con que se va a disipar la energía en esa resistencia. Conozco la potencia. Me dice que son 10 watts o 10 vatios, como ustedes quieran. Conozco la FEM. Es de 1,5 voltios. Bien. Y me pide que calculemos cuánto vale RI. Este circuito, así como está planteado, va a tener una sola corriente, ¿correcto? La corriente que sale del borne positivo es la que vuelve al borne negativo, la puedo llamar I, una sola corriente. Con los datos que tengo, puedo calcular cuánto vale I, porque tengo la potencia y la resistencia. Sabemos que la potencia, ¿sí?, la energía térmica que se va a disipar en esta resistencia, la podemos calcular por efecto Joule como I cuadrado R. De manera que la corriente va a ser la raíz cuadrada de la potencia dividido la resistencia. O sea, va a ser la raíz cuadrada de 10 watts o vatios, como quieran, dividido 0,10 ohm. La corriente sería la raíz cuadrada de 100, puede ser, 100 amperes. ¿Estoy en lo cierto? ¿O no? Sí. Estoy haciendo 10. Tengo la corriente. Ahora voy a plantear la ecuación de este circuito. ¿Cómo sería? ¿Sí? Si lo planteo desde el lado de la batería, lo puedo escribir como que es la FEM menos I por RI. Esa sería la caída interna en la batería. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A I por R. ¿Está bien? De manera, entonces, si una posibilidad, paso todo, saco factor común, pues ya. Me queda que la FEM va a ser igual. Esto pasa sumando, saco factor común y me queda RI
más R. ¿Sí? Acá entonces tengo que RI más R va a ser igual a la FEM sobre I. Finalmente, la RI va a ser la FEM dividido la corriente menos la resistencia externa. La FEM es 1,5 voltios. La corriente son 10 amperes. La resistencia externa es 0,10 ohms. Acá me queda 0,15 ohms menos 0,10 ohms, o sea 0,05. Eso vale la resistencia interna. 0,05 ohms. ¿Cuál debe ser la resistencia interior? Esta. Después, ¿qué diferencia de potencial hay entre los extremos de la resistencia? Bueno, es la diferencia de potencial V sobre RI va a ser I por RI. La I, la hemos sacado 10 amperes y RI 0,05. 0,5 voltios. O sea, de los 1,5 que tiene esa batería en vacío, una vez que está conectada, le queda 1 voltio. ¿Sí? Porque cae 0,5 en la resistencia interna. O sea que lo que llamamos, ¿ve? La diferencia de potencial de la batería. La diferencia de potencial de esa batería va a ser la FEM menos I por RI. ¿Sí? O sea, es 1,5 voltios menos Puedes subir un poco más la 0,5 hoja. voltios. Perdón, gracias. Ahí. Eso sería 1 voltio. ¿Sí? De nuevo. Como explicando o recordando lo que habíamos explicado un poquito, ¿no? La FEM es la batería sin carga, sin entregar corriente, me da 1,5. Cuando la conecto a este circuito, circula una corriente de 10 amperes. Al circular corriente, se produce caída en la resistencia interna. Entonces ya la diferencia de potencial en sus bornes no es la FEM, es B. SB, 1 voltio. Esta es la diferencia. Si yo la mido en vacío, sin carga, me da 1,5. La conecto al circuito, circula corriente, vuelvo a medir la diferencia potencial, voy a medir 1 voltio. 0,5 cae en la resistencia interna. ¿Se entiende? Con este ejemplito, lo que hablábamos al principio. Capaz lo ven mejor ahí. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Se entendió? Profe, la FEM entonces sería como lo que en mecánica de energía potencial. ¿Cómo? Perdón. O sea, se puede hacer la comparación de energía potencial con la FEM. Energía potencial. Ay, mi madre. ¿Cómo la quería asociar? Porque la energía potencial depende de la posición de la carga o del cuerpo. O sea, como que el concepto sería que es la energía que puede entregar la batería. A ver, de toda la energía que genera, de toda la energía, porque la energía de la FEM, perdón, la energía de la batería es la FEM por I. Esa es toda la energía. Todo eso entrega a la batería, pero parte de esa energía se pierde en la resistencia interna, que es I cuadrado por RI. Parte se disipa en la batería. La batería disipa parte de esa energía con... Perdón, ahí ustedes no veían nada. La potencia que me entrega la batería es la FEM por I. Esa es la potencia que me entrega la batería. Pero no toda la potencia se aprovecha en el circuito. Parte de esa potencia se disipa en la resistencia interna propia de la batería. ¿Sí? O sea, acá tendríamos, si hacemos con números, sería 1,5 por 10. Serían
15 watts la potencia que me entrega la batería. Pero no todo se disipa en el circuito. Una parte la voy a disipar en la resistencia interna, que va a ser 10 al cuadrado, ampere cuadrado, por 0, ¿cuánto valía? 0,05. ¿Sí? Sería 100 por 0,05 watts, se disipa en la resistencia interna. Y el resto lo disipo en la resistencia externa. La suma me tiene que dar igual de lo que me entregó la FEM, que sería, de nuevo, 10 al cuadrado por la resistencia, que era 0,10. 0,10. Esto es ohm. Esto es ohm. Esto sería 100, esto me da 10. Perfecto. Esta suma tiene que ser igual a lo que disipó la FEM. Parte perdí en la resistencia interna, parte en la resistencia externa. Pero la suma me tiene que dar igual a lo que entregó la FEM. ¿Sí? La energía no se pierde, se transforma. La FEM me entregó 15, pero parte ya perdí en la resistencia interna, como calentamiento interno propio de la batería. Y el resto en el circuito externo. La suma me tiene que dar, acá se verifica. 5 pierdo en la resistencia interna, 10 en la resistencia externa, me tiene que dar los 15. Ustedes me sacan cosas que yo no quiero, que quiero que ustedes deduzcan. ¿Qué cosas? Son muy vivos. ¿Se entendió? ¿O no? Sí. Dejen de preguntar. ¿Saco? Voy a otro. ¿Qué cosa? ¿Ya está? ¿O algo más? ¿Sí? Sigo. ¿Qué más le quiero? Lo demás es parecido. A ver. ¿Cómo se asocian baterías? Es muy simple eso. Veamos un ratito. En el 6, pero como parte del 6, tenemos dos posibilidades. Cuando las baterías están en una misma rama. ¿Sí? Una posibilidad es que el borne positivo de una batería esté unido al borne negativo de la otra batería. ¿Sí? Esto voy menos más, ¿sí? Si esto es B1 y esto es B2, acá digo que las dos baterías están en concordancia, ¿sí? O sea, yo acá puedo, a ver, voy a darle valores para que se entienda. Si esto fuese 1,5 voltios y esto 1,5 voltios, yo puedo reemplazar esas dos por una sola batería, ¿sí? Que voy a llamar de equivalente si quieren, que va a valer 3 voltios. Si están así, se suman. Que es lo que ocurre con algunos equipos chiquitos, digamos, ¿no? Un reproductor de CD, lo que antes era un reproductor de cassette, o una radio chiquita. Vieron que lleva más de una pila a veces, ¿eh? Pueden tener 2 o 3 pilas, están puestas así. El positivo con el negativo, el positivo con el negativo, ¿eh? Si tengo 3 pilas, es 4,5 voltios, ¿sí? Si tengo 4, 6 voltios, ¿sí? Se van sumando. Están conectadas así, positivo con negativo, se van sumando. Pero otra posibilidad es que estén en oposición. Por ejemplo, positivo con positivo o negativo con negativo, ¿sí? Acá voy de menos a más y este más menos, ¿eh? Lo que este suma se opone a este, ¿eh? Este me suma para allá y este me suma para acá. Se restan. Acá las dos suman para el mismo lado. En este caso, si esto fuese, vamos a poner otro valor, por si no me va a dar 0. Supongamos que acá tengo esta de 3 voltios y esta de 1,5 voltios. Lo puse al revés. Esto me va a quedar va a tener la misma polaridad que la de mayor potencial, o sea que va a ser así. ¿Sí? Me va a quedar una B equivalente, pero en este caso va a ser la diferencia, 1,5 voltios. ¿No? Tiene el mismo sentido de la de mayor potencial, pero este le está restando. Tiene que atravesar esta batería y esta le resta 1,5 voltios. Es como que tengo una sola de 1,5. Por eso, en esos aparatos, si ustedes dan vuelta una de las pilas, si es de 3, de 4 pilas, con que den vuelta una, ya la radio no anda. Le están restando 1,5 voltios. No le da el potencial, ya no le da. Son las dos formas. En este circuito, bueno, acá no lo van a ver. Comparto un ratito. Ese ejercicio es
muy simple, lo van a resolver ustedes, digamos. Pero tienen acá, fíjense cómo está, el positivo con el negativo. Ah, no era así, está mal este. Bueno, acá se suman, pero realmente este es el circuito, está mal dibujado. Ahora que corregir. A ver, le muestro el de la serie. Este está mal. Acá no. Así debería ser. Es negativo con negativo. ¿Eh? Por lo tanto, este aporta para allá y este aporta para acá. B1 es de 2 voltios y B2 es de 1 voltio. Va a quedar una sola batería en el mismo sentido de B1, pero va a ser la resta, va a ser de 1 voltio. Es muy simple, ¿eh? Eso nomás. No perdamos mucho tiempo. Lo que quiero, a ver, los otros son todos parecidos para que ustedes resuelvan. Me quedaría una más, por ejemplo. A ver. Bueno, este tengo que corregir, está mal. Este es parecido, tienen que ir asociando, ¿sí? Tienen que asociar esto, este bloque, ya saben cómo están. ¿Sí? Si les pide calcular las corrientes, no se olviden de ponerle letras para identificar después los potenciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, A, B, C, D, ¿no? Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Este también es parecido. Este también. Yo diría, ¿cuánto es? El 9, ¿eh? Fíjense, este estaría lindo. Dice, se debe instalar un reproductor de CD que funciona con 5 pilas de 1,5 voltios. O sea, ¿de cuánto es el potencial que necesita ese CD para funcionar? Con 5 por 5, 25, 7,5. Necesita 7,5 voltios para funcionar. Pero lo quiero conectar en un auto y la batería del auto es de 12 voltios. Si lo conecto directo, se va a quemar. O va a quemar el fusible, o va a quemar la fuente propia del CD, porque hay un sobrevoltaje muy importante, entre 2 y 7,5, es muy alto. Generalmente esos aparatos tienen un fusible de protección, 12 dividido 7,5, estamos hablando de un 60% de sobretensión, es mucho. ¿Se va a quemar el fusible o se va a quemar la fuente, la placa de entrada? ¿Qué hacemos para poder instalarlo? Dice, la corriente que circula por el aparato medida con un amperímetro es de 200 mA. Para realizar la adaptación y lograr que el aparato funcione normalmente, ¿qué valor de R se le debe agregar al circuito? Y yo preguntaría, aparte preguntarían, ¿cómo coloco esa resistencia? ¿En serie con el reproductor de CD o lo pongo en paralelo? A ver. ¿Cómo pongo esa resistencia? ¿En serio, profe? Para mí, en serio. Si se equivocan, queman su reproductor. Ojo, se le queman, se quedan sin reproductor. No van a poder escuchar música. ¿Cómo conecto? ¿En serio? En serio, por supuesto. Si pongo en paralelo, le estoy dando la misma diferencia de potencial, ¿otra vez? Claro, en serio, tengo que lograr que me caigan los voltios que me están sobrando. Si yo tengo 12 en la batería y necesito 7,5 para mi reproductor, tengo que colocar una resistencia que me produzca la caída de potencial que me está sobrando, que son 4,5. Tiene que caer 4,5 en la resistencia para que me queden los 7,5. ¿Cómo sería eso? A ver, vamos un ratito y ya los dejo. Ya los libero. Ya está. Un ratito. Ha sido largo. Disculpen, ¿no? 9. Entonces, tengo una batería. No tengo datos de resistencia interna. Funciona la batería. La corriente que circula por el aparato, no tengo resistencia. Bien. Yo tengo acá, esto es mi reproductor de CD. ¿Está bien? Y voy a tener que agregar en el circuito, si yo cierro el circuito y lo conecto a la batería, me queda en paralelo con la batería, esto es 12, esto funciona con 7,5, caput. Chau, reproductor.
Entonces, lo que tengo que hacer es agregarle una resistencia. Correcto. A mi circuito. Esta es la batería. Batería de 12 voltios. Bien. ¿Qué conozco acá? Conozco el potencial del CD. Va a ser 7,5 voltios. Porque son 5 pilas de 1,5. Y esta es la resistencia que agrego, que no conozco, ¿sí? Pero sabemos que la corriente que puede circular por el reproductor es de 200 miliamperes. ¿Está bien? La corriente que circula por el reproductor dice que son 200 miliamperes. No puedo superar esa corriente tampoco, ¿eh? La corriente que circula por el aparato, medida con amperímetro, es de 200 miliamperes. Bien. El potencial con el que trabaja mi reproductor es 7,5 voltios. ¿Está bien? Bien. Esta diferencia de potencial de la batería, conozco, es de 12 voltios. Bien. Entonces, si yo planteo esto, tengo una corriente acá, la que sale del borne positivo, tiene que pasar por el reproductor, tiene que pasar por la resistencia, como ustedes me dijeron, está en serie, perfecto, y vuelve a la batería. Si planteo el circuito, esto lo puedo plantear como el potencial de la batería, ¿a qué va a ser igual? Al potencial sobre el CD, más la caída por ley de Ohm en la resistencia, y por R. ¿Sí? O sea, esto lo puedo pasar, ahí, no se ve. Esto lo voy a pasar a este primer miembro, me queda el potencial de la batería, menos la caída en el CD, tiene que ser igual ahí por R. ¿Sí? Bien. O sea, la R va a ser igual a la diferencia dividido la corriente. El potencial de la batería, 12 voltios. El potencial con el que trabaja nuestro CD, 7,5. La corriente que puede circular es 0,2 amperes. Estos son 4,5 voltios dividido 0,2 amperes. Con 45 por 2, dividido 27, 27,5. ¿Puede ser? 27,5. A ver, 45 dividido 2. No puede ser 27, me da 50 y pico. 47 son 20, 23, 23, 22, 23, 23,5, ¿o no? 22,5. 22,5, profe. Por eso digo. Es para ver si están atentos, ¿sí? Como es tarde. 22,5. Ah, 45. No saqué 47. Está bien. Bien. Ese es el valor que tengo que agregar. Verifico, si quieren, acá me tienen que caer los 4,5 voltios. La caída sobre la resistencia, por ley de Ohm, va a ser I por R. Tiene que caer los 4,5 que me sobran para no lastimar el reproductor. Sería 0,2, que es lo que puede circular, por 22,5. 2,25 por 2, 4,6. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces acá caen 4,5 sobre la resistencia. 7,5 acá, me dan los 12 voltios que tiene mi batería. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si no se entendió algo. Sí, lo entendí. Una consulta. Sí, señor, escucho. Por ejemplo, si yo la fuente me entrega 1 amper y el CD toma únicamente 200 miliamperes, ¿corro riesgo de que se queme o que pase algo? No, porque con estas condiciones que vos le plantaste, al colocar esta resistencia y fijar este valor, no va a poder superar, no va a poder entregar.
porque tiene 12 voltios nomás. Vos querés plantearte el circuito, imposible. Okay. En estas condiciones, por más que tu batería entregue 1, este circuito le va a tomar, yo lo estoy limitando con este valor. Ah, ok. Va a tomar 0,2, no va a tomar más que eso. Ok. Sí, la batería puede entregar mucho más, seguro que va a entregar, pero yo le estoy limitando. Por eso le puse las condiciones, la diferencia potencial, y dije que la corriente, con este valor, me salió esta resistencia. Cuando yo ponga esta resistencia acá, en este circuito, no va a superar los 0,2 voltios. Seguro. Okay. Porque le estoy planteando las condiciones de contorno, digamos. Si yo acá le pongo 1 ampere, me va a dar otro valor de resistencia. ¿Sí? Pero, ¿sí? Fíjense que si ustedes dividen por 1 acá, ¿sí? Le daría 4, una resistencia mucho más chica. Como yo le levanto la resistencia, le estoy limitando. Si tiene 12 voltios, más de 0,2, no me va a entregar. No, seguro. Este es el que le limita. Y ustedes las resistencias las tienen que pedir por el valor de ohm y por la potencia que va a disipar. ¿Sí? Las resistencias se venden así. Tiene una codificación de colores que le indica con colores qué valor de ohm. Otra rayita separada le dice la precisión de la resistencia, porque cuando ustedes trabajan con circuitos, con qué precisión están trabajando, digamos. Cuanto más precisión quieren, la resistencia es mucho más cara, por supuesto. A veces para valores burdos, digamos, usamos la de menor precisión. Y después tiene una bandita que le dice la potencia, ¿sí? En este caso, la potencia que ustedes tienen que pedir es sabiendo que va a circular 0,2, sería 0,2 por 0,2 por el valor 22,5. Le da 0,9. Entonces, ustedes buscan una resistencia de 1 vatio. Con eso se aseguran. Porque encima le puede funcionar como fusible, digamos, ¿no? Si por algunas condiciones en el reproductor llegara a dispararse la corriente, se va a quemar la resistencia. Si ustedes la compran por potencia. Si la compran muy grande, o sea, fíjense, le agrego, para no volverlos locos. Pero la potencia sobre esa resistencia sería la I cuadrada, que va a circular por R. Que es 0,2, ustedes me sacan más de lo que yo quiero decir, A cuadrada por R, que es, ¿cuánto era, perdón? 22,5. Ahora pongo 22,5. ¿Sí? Si hacemos eso, le queda 0,2 al cuadrado, es 0,04 por 22,5, le da 0,9 watts. Entonces, cuando van y compran la resistencia, le dicen, quiero una resistencia de 22,5 y de 1 vatio, que es lo más próximo. ¿Está bien? Entonces, si por algún motivo la corriente, lo que puede ocurrir es que le pase algo acá al CD y se dispare la corriente, ¿no es cierto? Si esa corriente que pasa por la resistencia supera el vatio, esta se quema. ¿Sí? Porque lo máximo que puede disipar es la potencia que tiene indicada por una franjita de color, que le va diciendo las potencias. Va en escala, de 1, de 2, capaz 5, 10, por ejemplo, ¿cierto? Compran la de menor potencia, que es 1 vatio. Si la corriente elevada al cuadrado, al pasar por esa resistencia, supera el vatio, se funde, se quema la resistencia. Se quema. Y le sirve como fusible, le va a salvar al signo. Entonces las resistencias se piden por el valor y por la potencia sobre todo. ¿Entiende? ¿Sí? Si ustedes miran los circuitos, van a ver que tienen un montón de franjitas. La codificación de colores la pueden encontrar en internet, digamos, ¿no? Como el orden por color, saben qué valor de resistencia es. ¿Está? Bien, chicos, basta. Demasiada tortura. Si no hay preguntas, por supuesto. Lo que pasa es que ustedes preguntan demasiado bien. ¿Saben qué preguntan? Saco. Voy a tomar asistencia. Si no hay preguntas, ya las largo. Ya. Profe, Sí. ¿hay algún tipo de codificación de venta de resistencia? Porque las de franja de colores suelen ser electrónicas, no sé. Pará, yo estoy con mucho eco, no te entiendo. ¿Bárbara? Sí. Que sí suele haber otro tipo de codificación para la venta de resistencia. Puede ser la de color. Para comprar la resistencia, ¿me hablas? Sí. Sí, ¿qué me preguntas? ¿Qué otra cosa? Que si hay otro tipo de cómo comprar
de cómo pedir. No, aparte de la no, lo pedís por ohm, ¿sí? A veces no se consigue el valor exacto, ¿sí? Entonces hay que asociar resistencia. Si vos querés que tu circuito sea exacto, probablemente en el comercio no encuentres la resistencia. Entonces ahí tenés que jugar con los valores que hay en el mercado, armando serie y paralelo. Teniendo en cuenta que cuando haces paralelo, la equivalente siempre es menor que la menor de las resistencias. Por ejemplo, si vos asociás una resistencia de 4 con una de 2 en paralelo, el equivalente va a ser menor que 2, siempre. Porque te queda 4 por 2, 8, dividido 6, ya te da menor que 2, ¿viste? Entonces, no siempre se consigue el valor exacto. Cuando vos haces un circuito de precisión y querés un valor determinado, probablemente en el mercado no lo conseguís, pero hay que asociarlas. Vas uniendo paralelo y serie para lograr el valor que vos querés. Tu valor sería el equivalente de tu circuito. ¿Se entiende? Tenés que ir asociando. La resistencia se pide principalmente por el valor de ohm, y si no conseguís, tenés que ir asociando, y la potencia, es lo más importante. ¿Sí? Y en circuitos de electrónica, a veces es importante la precisión con la que calculaste, entonces se pide la precisión. Eso viene también por colores. ¿Sí? Si calculaste con un 1%, 2,5, creo que viene 1, 2,5, 5%, 10% de precisión. Si es muy burdo tu cálculo, compras una del 10%, ¿sí? Que es mucho más barato, por supuesto. Voy a la asistencia, chicos. Voy a ponerla, así nos vemos, porque si no, voy a poner mi cámara. Ya desconecto la otra. Sí, gracias. Muy bien. Voy a la asistencia, chicos. Vamos rápido. Alarcón, Leonardo. Presente, Inge. Gracias. Alarcón, Silvia. Presente, profe. Gracias. Albrecht. Presente, profe. Después hablamos un ratito del parcial. Antes que sea. Alvarenga, Natalia. Presente. Araujo Méndez. Presente, profe. Araujo Sabrina. Presente, profe. Arce, Maximiliano. Presente, profe. Gracias. Asmus, Andrea. Ya te veo, gracias. Ayala Marcelo. Ayala. No te veo, no está. Ayala Walter. No. Va Germán. Presente, ingeniero. ¿Me ve? Sí, 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 ¿Listo? te veo. Sí, te veo. Gracias. Perfecto. Va Octavio. Octavio, ¿no? Baglieri. ¿No? No salgan. Quédense un ratito. Hablamos del parcial un ratito. Barros, Tatiana. Presente, profe. Gracias. Bobadilla, Diana. Presente, profe. Brito, Hugo. Cabaña, Natalia. Presente, profe. ¿Dónde está Natalia? No te veo, Natalia. Acá. Ahora sí. Gracias. Cabral, Ricardo. Presente, profe. Señor, gracias. Caivano, no. Cámola estaba. Mariano. ¿Después? Presente. Carbonel. Sí, ya te veo, Mariana. Gracias. Carbonel. ¿No? Cejas. Brisa. Presente, profe. Ayrton, presente. Vice. Centurión. Matías. Presente, ingeniero. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, bien. Delgado, Mateo. Estaba. Se fue Delgado. Del Turco, César. Ya te veo, César, gracias. Díaz, Claudia. Sí, te veo, César. Díaz, Claudia. ¿No?
Liluki, Micaela. No. Ferreira Juan se retiró. Maravilloso. Figueredo Enzo. Presente, profe. Gracias. Figueroa Silva. ¿No? Gadea Claudio. No. Gavilán Antonella. Presente, ingeniero. Gracias. Gavilán Milagros. Presente, profe. Gracias. Genés Ignacio. Presente, ingeniero. Gracias. Gómez Agostina. Presente, profe. Gracias, Agostina. Gómez Clotilde. Presente, profe. Gracias. Gómez Leandro. Hoy te Presente, vi, Lea. profe. Te veo, Lea. Sí, señor. Gracias. Greco Marcos. Profe, él estaba presente, se retiró Bueno, porque tiene dale. problemas de conectividad. Dale. Gracias. Gracias, Leandro. De Iguri nada. Carlos. Presente, Carlos. Iguri. Gracias. Jara Axel. ¿No? Jerez María. Presente, profe. Gracias. Ledesma Miquea. Presente, profe. ¿Dónde está Miquea? No te veo. Levanta las manos. Sí, ahora sí. Ah, Milet. Sí, señor. Leiva, Andrea, Natalia. Gracias, Natalia. López Guadalupe. Presente, profe. Gracias. Estuviste callada hoy, Guadalupe. Estás muy callada. Sí, profe, demasiado sueño. Mucha tarea ya. Mallorquín, Víctor. Presente, profe. Gracias. Martínez Celia. Presente, profe. Gracias, Celia. Martínez Nélida. Presente. Nélida. Melgarejo Martínez. Presente, profe. Gracias. Mesa Axel. Presente, profesor. Gracias, Axel. Gracias. Noceda. Ya te veo, Billy. Te veo. Ojeda Víctor. También lo veo. Ya te veo, Víctor. Oviedo Walter. Presente. Oviedo. ¿Dónde? Acá. Ah, correcto. Gracias. Padrón, no. Paredes, Fabio. Paredes, estaba. Te vi, Paredes. ¿Dónde estás? Se me perdió. Parolini. Presente. Gracias, Marcos. Portillo, Carlos. Carlos, Portillo. Presente. Gracias. Quintana, Germán. Presente, profe. Gracias, Germán. Piñones, Marina. No. Rivarola, Luz. Presente, profe. Gracias, Luz. Rocío. Rivarola, Rocío. ¿No está? ¿No? ¿Se me fue? Rivarola, Rocío. ¿No? Rojas, Luis. ¿No? Presente, profe. Bien. Romero Rodríguez. Presente, Inge. Gracias, Sebastián. Romero Ricardo. Santiago. Romero Santiago. Gracias. Salinas Diego. Presente, Te veo. Sí, te veo, Diego. Te veo. Sanabria Jorge. Presente. Sí, señor. Sánchez Pinto. Ezequiel. Presente, profe. Gracias, Ezequiel. Saucedo. Presente. ¿Estás, Saucedo? Sánchez, presente, profe. No sé si se me Sí. escucha. Sánchez, sí. Ezequiel. Sí. Sí. Saucedo, pregunto. ¿No? No lo veo. Schneider. Yamila. Ya. ¿Grabaste, Yamila? Sos nuestra salvación, vos, Yamila. Soria. Gonzalo. ¿No? Sotile. No. Talavera. Alexia. Se retiró. Aviso. Torres, Nadia. Nadia. Presente, profe. Gracias, Nadia. Vallejo, Ramón. Presente, profe. Gracias. Era, María. Presente.
Gracias. Panenga, Bárbara. Está Panenga, Bárbara. Max Power. ¿Estamos? Presente, profe. ¿Pero estás debajo de eso vos? ¿Cómo sé que sos vos? ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo hoy? Trabajando, profe, trabajando. ¿Y la moladora? No, ese en otra hora. Bueno. Araujo, Natalia. Hola, Nati. Presente. Gamarra, Alejandro. Alejandro. Sí, señor. Te veo, gracias. Fernández, Fabricio. Estaba. No sé si se retiró. Presente, profe. Está bien, Fabricio. Presente. Gracias, gracias. Quintana, Celso. Celso, ¿estás? No, descanso. ¿Alguien? Estaba conectado, Inge. Sí, estaba. Sí, ya lo había visto. Sí, tiene problemas de conectividad. ¿No nombré a alguien? ¿Me pasé a alguien? ¿No? Bueno, chicos, para los que rindieron Física 2, el parcial va a ser muy parecido. Para los que no rindieron, les pido con tiempo que vayan viendo cómo van a ubicar la cámara. ¿Sí? La cámara tiene que enfocarlos a ustedes y la mesa de trabajo. En este caso no hacen falta tablas de conversiones, no hay conversiones, así que lo que van a tener es la calculadora y 3, 4 hojas en blanco nada más. ¿Está bien? Van a estar divididos, similar a Física 2, en grupos que voy a pasar esta semana para que ustedes verifiquen. Vamos a ser 3 profesores, digamos, ¿no? Arau, Iva y yo. O sea que todos van a estar divididos en total entre 3 grupos. Les pido, repito, que cuando se los paso, verifiquen que todos estén. Algunos tienen que estar en algún grupo. Si alguno falta, no está en ningún grupo, me avisan, por favor. El parcial arrancaría 8:30. Va a ser por Google Meet. Cada profesor estará pasando 10 o 15 minutos antes el link. Y con tiempo como para ir verificando las cámaras de cada uno. Tomar asistencia y verificar las cámaras, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran saber en particular? Sí. En el caso de que tengamos problemas con internet, Sí. Y ahí no podemos hacer nada. hacemos? Y ahí no podemos hacer nada, lamentablemente. No, pero si la señal es baja. Sí, esperamos. Y por eso digo, si no les funciona la cámara, no pueden rendir un parcial a distancia, no los vemos, digamos, ¿no? Lamentablemente es así. Les va a quedar la posibilidad del recuperatorio o de presentarse después, parecido a Física 2 después, rendir el práctico en el final. Ah, bueno, señor, gracias. Es la única posibilidad. Por eso les pido con tiempo que verifiquen, y si no, buscar algún lugar. Ahora está medio fácil trasladarnos, así que ir a algún lugar de algún pariente, amigo que tenga. Lo que no pueden es estar 2 en un mismo lugar, digamos. Eso no. Salvo que si no los pescamos, está bien. Pero cada uno tiene que estar solo, digamos, ¿no? Eso es lo correcto. No deberían. En el grupo de WhatsApp, ¿va a mandar los grupos? ¿Cómo? Perdón. En el grupo de WhatsApp, ¿va a mandar los grupos? En el grupo de WhatsApp voy a levantar los grupos. Dale. Como hicimos en Física 2, cada profesor voy a levantar el ingeniero Arauz y el grupo del ingeniero. Mi ingeniero Iba, cuál es el grupo, y el mío. ¿Quiénes están en cada grupo? Lo que les pido es, si no están en ningún grupo, por favor, que se contacten conmigo. Así los agrego. ¿Está bien? En algún grupo. ¿Alguna otra pregunta? Si tuvieran dificultad, los esperamos normalmente 3, 4 minutos, como máximo 5, para que vuelvan a conectarse, digamos, ¿no? Si no se conectan, quedan fuera del parcial, sí. Sí, escucho. ¿Podría solicitarle que la entrega de estos prácticos sean después? O sea, postergarlos un poquito para no... o sea, para poder estudiar nomás esta semana. La entrega en el Moodle. A ver, Nadia, no te escuché bien. ¿Me preguntás por la presentación de estos 2 trabajos? Claro, si pueden ser Sí, no van a ser. No van a ser esta semana. No, por supuesto. No te lo tenía previsto. No van a ser. La presentación es después del parcial. Sí, por supuesto. Sí, quédense tranquilos. ¿Eso era, Nadia, tu pregunta? Sí, profesor. Sí. No va a ser. Va a ser después. Va a ser el sábado a las 14 más o menos, la presentación. Vence.
El parcial termina 11:30 y a las 14 vence la presentación de los... No, profe. No, una broma. No sé, ahora vemos la fecha. No se preocupen. Eso no es importante ahora. Concentrémonos en el parcial. ¿Sí? Y estamos para todas las dudas. ¿Sí? El jueves tengo clase, por supuesto, si Dios quiere. Si no viajo, hasta ahora no tengo viaje. El jueves damos ley de Kirchhoff. Eso lo podemos hacer medio corto, porque una vez que hagamos 2 ejercicios, ya está, son todos iguales. Podemos destinar, si quieren, 1 hora, hora y pico, para los que tengan dudas o consultas. ¿Sí? Si quieren, podemos el jueves, los que tengan ganas. El jueves terminamos Kirchhoff, que va a ser, creo que lo hacemos rápido. Podemos hacer una breve clase de consulta. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. Vayan preparando, Ok. y vemos eso. Porque Kirchhoff lo podemos liquidar rápido. ¿Sí? ¿Algo más? Y yo tengo un problema acá de imagen, profe, porque a mí me sale su imagen con bigote, ¿puede ser? No, yo no tengo bigote. No, el problema es cambiar la computadora. Es más, te va a cambiar los circuitos. Mira que tienes que copiar los circuitos. Ojo con tu computadora. Mira que yo te voy a poner circuito y te va a salir cualquier cosa. Una inductancia te va a aparecer. ¿Cómo resolver? En vez de resistencia, una inductancia. Qué atrevido. Está espectacular. Ya no tengo problema. Yo le agradezco a ustedes. Como la es de Boca se dejó el bigote. ¿Cómo? ¿Perdón? Como es de Boca se dejó el bigote para que no lo reconozcan. No, es para que no, lo de Boca no sonríen, entonces está para la sonrisa, ¿no? Está bueno, ¿eh? Mentira, si yo sonrío mucho siempre. Chicos, Anota muchas el nombre, gracias. profe. Gracias por la buena Anota onda. tu bigote. Y gracias por estar hoy sábado. Me voy a comer, chau. Gracias, profe. Gracias. No, a ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de, chicos. Buen fin de. Gracias. Que aguante vos. Buen fin de, hasta luego. Hasta luego, gracias. Profe, ¿sigue en vigencia la de rendir en el final la práctica si no aprobamos? ¿Cómo? ¿Sigue en vigencia la de la regularidad a distancia? No, ya no, eso fue en el primer cuatrimestre cuando no sabíamos si íbamos a poder tomar parciales, digamos. No, acá se regulariza ya con parciales. No. Profe, Ya sabemos que podemos tomar y ya eso cambió, sí. Es con parciales. profe, Con 2 ¿de qué hacer? parciales y cada parcial con su recuperatorio. Sí, pero pueden rendir siempre libre, por supuesto. Se puede rendir. Pero ya Profe. no como la condición del otro, que era parecido a los parciales. No, si van a regularizar, van a aprobar. Quédense tranquilos. Estudien Profe. y yo le digo que van a aprobar. Sí, escucho. Profe, ¿le quiero hacer una consulta? Escucho. ¿Sí? Profe, ¿el parcial usted no va a mandar por plataforma? No. Se rinde igual que en Física 2. Va a ser por Google Meet. Comparto la pantalla y le voy dictando los ejercicios. Van a ser de 4 ejercicios. A ver, sería más o menos 4 ejercicios. Vamos. Está, profe. Está. De 4 ejercicios. No. Por Google Meet. Igual ¿Y que cuándo Física 2. termina? Les dicto los ejercicios, les comparto para que vean si hay circuitos, cómo son los circuitos, los esquemas, y largamos. A partir de ahí se rinde, saco la compartida y todos tienen que estar con cámara y audio encendido, por supuesto. Cuando terminamos, profe, ¿cómo hacemos? ¿Le sacamos foto y le mandamos por WhatsApp? Exactamente, esa es una buena, Diego, se me olvidó aclararlo. Deberían tener, por favor, una aplicación de PDF para enviarlo como PDF, sería bueno. Por su WhatsApp. Me avisan cuando terminan, yo los controlo, ustedes se paran, sacan fotos, yo lo estoy viendo, digamos, me avisan que terminaron y van a pasar las fotos, sacan las fotos, y sería bueno si tienen una aplicación, convertirlo a PDF y me envían a mi WhatsApp. Cada uno le va a enviar al profesor con el que está rindiendo, digamos, ¿no? Los que rindan con Araos, le enviarán a Araos, los que rindan con Ibars, se lo envían a Ibars, y los que rinden conmigo, a mí, ¿no? Ahí está, profe, de lujo. Profe, No, gracias porque está buena tu pregunta, estaba bueno. Faltó esa aclaración. profe, en mi caso, Claro. Ajá, ¿y profe, ¿y yo se que rindo complica con el el examen? ¿Lleva celular, mucho tiempo? digamos?
¿Se llevó mucho tiempo? Sí, porque tienen 4 o 5 minutos desde que me avisan que sacan fotos para enviarlo. Ajá. El celular es distinto, ¿está bien? Buena, muy buena tu acotación, gracias, gracias Alexandra. Tengan en cuenta eso, chicos, por favor, practiquen, porque lo esperamos entre 4 y 5 minutos, después quedan fuera. Me avisan que están sacando fotos para enviar, yo le tomo el tiempo, máximo Profe, 5 minutos, después quedan fuera del parcial, ¿no? Está buena la aclaración y acotación de Alexandra, escuchen eso, practiquen a ver cuánto tiempo les lleva, ¿no? De todos modos, no deberían ser muchas hojas, digamos, ¿no? Pero bueno. Gracias por la aclaración. Está buena, Alexandra. Gracias. ¿Algo más? Yo, profe, Escucho, Ezequiel. que rindo con el celular, digamos, a la hora de sacar las fotos. Qué bacana, ¿eh? Sí, bueno, avisanos, está bien, avisanos. Te va a tener que desconectar un ratito y te tomamos el tiempo, Ezequiel. ¿Está bien? Avisar con el profesor que rendís. Yo voy a advertir ya que algunos chicos van a rendir con celular, digamos, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Fíjate cómo ubicar tu celular para que se vea bien la mesa. Sí. Eso tengo bien. O sea, Dale, ya sí. hice un... No hay problema, no hay problema. Dale, profe, gracias. Todo solucionable. Dale. ¿Algo más, chicos? ¿Estamos? En el grupo Mateo Delgado dijo que se le cortó la luz, por eso sí, todo se yo fue. lo había visto que estaba Mateo. Le puse presente. Eso es todo, profe. Gracias, Ezequiel. Gracias. Gracias por estar un sábado. Gracias por el aguante, chicos. Y la buena onda. Nos vemos. No, gracias a ustedes, profe. Buen fin de. Chao, profe. Igualmente. Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de. Chao, chao.